Definición. Dos métricas D1 y D2 en un conjunto X son equivalentes si existen constantes C1 y C2 mayores que 0, tales que C1 por la distancia 2 entre X y Y es menor o igual que la distancia 1 entre X y esto es menor o igual que C2 por la distancia 2 entre X y Y para todo X y Y en X. Análogamente, dos normas en un espacio vectorial B son equivalentes si existen constantes C1 y C2 mayores que 0, tales que C1 por la norma 2 de B es menor o igual que la norma 1 de B y esto es menor o igual que C2 por la norma 2 de B para todo B en el espacio vectorial B. Definición. Una función f de x a y es una equivalencia si f es Lipschitz continua y biyectiva y su inversa es Lipschitz continua. Proposición. Dos métricas D1 y D2 en un conjunto X son equivalentes si y solo si la función identidad de x de 1 a x de 2 es una equivalencia. Demostración. Supongamos que D1 y D2 son métricas equivalentes en X. Por la definición 12 existen constantes C1 y C2 mayores que 0, tales que C1 por la distancia 2 entre X y Y es menor o igual que la distancia 1 entre X y esto es menor o igual que C2 por la distancia 2 entre X y Y. De la primera desigualdad obtenemos que C1 por la distancia 2 entre X y Y es menor o igual que la distancia 1 entre X y Y. Por lo tanto, la distancia 2 entre X y Y es menor o igual que 1 entre C1 por la distancia 1 entre X y Y. Por la definición 9, la función identidad es Lipschitz continua con 1 entre C1, una constante de Lipschitz para la función identidad. Ahora, como la distancia 1 entre X y Y es menor o igual que C2 por la distancia 2 entre X y Y, entonces la función inversa de la identidad también es Lipschitz continua, con C2 una constante de Lipschitz para la función inversa. Por lo tanto, la función identidad es una equivalencia, ya que la función identidad es Lipschitz continua, su inversa también es Lipschitz continua y es biyectiva. Con esto demostramos la ida de la proposición. Ahora vamos a demostrar el regreso. Supongamos que la función identidad es una equivalencia. Por definición, entonces, la función identidad es Lipschitz continua y su inversa también es Lipschitz continua. Por definición de Lipschitz continuidad, existen constantes K1 y K2, tales que la distancia 2 entre X y Y es menor o igual que K1 por la distancia 1 entre X y Y la distancia 1 entre X y Y es menor o igual que K2 por la distancia 2 entre X y Y. Estas constantes K1 y K2 son estrictamente mayores que 0. Entonces, esta primera desigualdad viene de que la función identidad es Lipschitz continua. Y esta segunda desigualdad se obtiene porque la función inversa de la identidad también es Lipschitz continua. Estas constantes K1 y K2 son estrictamente mayores que 0. De la primera desigualdad obtenemos que 1 entre K1 por la distancia 2 entre X y Y es menor o igual que la distancia 1 entre X y Y. Entonces sean C1 igual a 1 entre K1 y C2 igual a K2. Por lo tanto, C1 por la distancia 2 entre X y Y es menor o igual que la distancia 1 entre X y esto es menor o igual que C2 por la distancia 2 entre X y Y. Concluimos que las métricas son equivalentes porque se satisface la definición de equivalencia entre dos métricas. Con esto terminamos de demostrar el regreso y por lo tanto terminamos la demostración de la proposición. Proposición. Dos normas en un espacio vectorial B son equivalentes si la función identidad de B con la norma 1 a B con la norma 2 es una equivalencia. La demostración de esta proposición es completamente análoga a la demostración de la proposición anterior y por lo tanto su demostración la voy a dejar como ejercicio. Proposición. Sean P y Q números en el intervalo 1 infinito con 1 e infinito incluidos y n un número natural. Entonces las normas P y Q son equivalentes en Rn. Demostración. La función identidad de Rnp a Rnq es una función lineal, ya que la función identidad en lambda x más y es igual a lambda por la función identidad en x más
la función identidad en Y. Es decir, la función identidad abre sumas y saca escalares y por lo tanto es una función lineal. Por el ejercicio 6, la función identidad es un homeomorfismo. Eso quiere decir que las funciones identidad y su inversa son continuas. Como Rnp y Rnq son espacios normados y la función identidad es una función lineal, entonces por la proposición 11, las funciones identidad y su inversa son Lipschitz continua. Por lo tanto, la función identidad es una equivalencia y por la proposición 15, entonces las normas P y Q son equivalentes. Las normas 1 e infinito no son normas equivalentes en el espacio de funciones continuas definidas en el conjunto 0,1. Demostración. Como la función identidad de C1 definida en el 0,1 a C infinito también definida en el 0,1 no es continua, entonces no es Lipschitz continua. Por la definición 13 no es una equivalencia, ya que si fuera una equivalencia tendría que ser Lipschitz continua. Por la proposición 15, las normas 1 e infinito no son normas equivalentes en el espacio de funciones continuas definidas en el conjunto 0,1. Con esto terminamos el video de hoy.